Según los datos no puedo saberlo. No puedes saberlo. Eritrocyte. Yo concordaría con Rafa. Yo concordaría con Rafa porque no me cuánto. Bueno, efectivamente no podemos decir si es aguda o crónica. ¿O qué más? O crónica agudizada. Necesitamos valorar las gasometrías arteriales. ¿Okay? Probablemente nos haga sospechar que es crónica por los antecedentes de que tiene una paciente. Tú dices que tiene EPOC. ¿Qué factores o sea, qué te hace pensar que pudiera tener EPOC? Por la exploración física. Bueno, pero como antecedente lo único que importa es para EPOC la leña. El tabaquismo, bueno, ese es el cuadro clínico, pero como factor de riesgo podría ser la leña o la tarcetis. ¿Ok? Bueno, pero es el antecedente. Damián, según el cuadro clínico que tiene esta paciente, ¿a qué te orienta? Tiene cirrosis, hipomovilidad, los inspectores, los y pues sí, originaría una cardiomegalia por el ápex. O sea, aquí ese es el cuadro clínico, Damián. Y esto está diciendo que tiene bronquitis. Estos datos que tengo acá. Madeline. Puede ser que tenga insuficiencia cardíaca derecha con todo pulmonar. Bueno. Le robaron sus carnos con insuficiencia cardíaca, ¿no? ¿Por qué? Porque acá, al igual que el cor pulmonar, el cor pulmonar tuve que hablar de cardiología. ¿Por qué? Porque tengo que hablar de presiones de las aurículas, de los ventrículos, de la arteria pulmonar, de la falla cardíaca derecha, etcétera, etcétera. Ahí está el Chinese. Ya todo. El diputable que como siempre dijo el diputable que estamos cordial bronquitis, pues tiene una bronquitis crónica y tiene datos de una falla cardíaca derecha. ¿Okay? No voy a meterme en más datos de esta falla cardíaca derecha. Por ahí alguien dijo tiene cor pulmonales. ¿Pueden asegurar que tenga cor pulmonales? No. Hasta ahorita no. ¿No? Hasta ahorita no. ¿Alguien puede pensar que se trata de los cor pulmonales? Grisel. ¿Tú pensarías que tiene un cor pulmonale? Para que tenga cor pulmonale, ¿cómo lo podemos definir, Grisel? No. Pero bueno, sí se pudiera pensar porque está orientando que hay una cardiomegalia y el hecho de encontrar la probable insuficiencia cardíaca. Podría medir la presión de Que la ya es sangre. crónico. Es una posibilidad, pero como no lo podemos medir, ¿qué pensar? ¿Qué harías para decir, bueno, esto es cor pulmonar crónico? Lo que estaba diciendo Amador. ¿Eh? Lo que estaba diciendo Amador, que hay una cardiomegalia. Un ecocardiograma, sí, lógicamente. El edema. Y un electrocardiograma. El electrocardiograma y quizás una tele de tórax. Estos datos que tienen ahí, con estos datos que tienen ahí, sí me pueden decir varias cosas. ¿Qué tiene la paciente? Tiene una insuficiencia. Bueno, desde la anterior, desde las cosas anteriores, ya podíamos decir que tenía una insuficiencia respiratoria. Lo que no podíamos decir si era aguda o crónica. Lo más seguro es que nos orientaba a decir crónica. Con esta gasometría, ¿alguien puede opinar?
Sí, Panther. ¿Crónica? ¿Crónica agudizada o crónica? pH está normal, la presión oxígena sigue disminuida, pero la CO2 sigue está aumentada y las bases ya. Entonces es una crónica, según la gasometría, es una crónica compensada, así se llama, crónica compensada, ¿sí? Para diferenciarla de la crónica agudizada. ¿Qué más podemos decir con estos laboratoriales? Por eso decimos que tiene insuficiencia y por eso es crónica y que es ventilatoria. ¿Qué quedamos con la insuficiencia respiratoria crónica? ¿Qué característica tiene siempre? El CO2 está alto. ¿Eh? El CO2 está alto. Que es ventilatoria siempre. Entonces, pues no podemos decir, bless you, si estamos diciendo que es insuficiencia respiratoria crónica compensada, a la de 12 millones tengo que estar pensando que este paciente tiene hipercambio. ¿Sí? Yo no conozco hasta el momento una insuficiencia respiratoria crónica que curse con hipocambio, a no ser que esté con un ventilador mecánico y que yo le esté barriendo su CO2, ¿sí? En esas condiciones, pero en este caso, pues no. ¿Qué otra cosa puedo decir? ¿Qué otra cosa me orienta a pensar que este problema es crónico? El pH normal. Doctor, tomando en cuenta lo que es la química. ¿Cuál química? No veo ninguna química. Donde muestra el tamaño de los eritrocitos. Tiene muy alto hematocrito y tiene mucha hemoglobina. ¿Cómo lo interpretas? Que tiene, no puedo pronunciar, pero es que tiene muchos eritrocitos. Bueno, sí, Tiene sí. poliglobulia. ¿Y por qué creen que pueda tener poliglobulia? Por la hipoxia. Por la hipoxemia crónica. Entonces eso también me orienta a pensar que el paciente tiene un problema crónico. Dentro de las cosas, cuando hablamos, bueno, no exactamente, pero cuando nosotros vemos una insuficiencia respiratoria, la sintomatología no va a depender, no decimos que tiene insuficiencia respiratoria porque está taquineico, porque está con tiros intercostales, porque está completo. Eso se llama dificultad respiratoria. En realidad, la verdadera sintomatología de una insuficiencia respiratoria está dada por la hipoxemia y la hipercapnia. La hipoxemia aguda nos va a dar alteraciones a nivel del sistema nervioso central, el paciente va a estar desorientado, inquieto y puede llegar hasta el coma. La hipercapnia aguda nos va a dar hipotensión arterial, las manifestaciones también de cefalea, de alteraciones de conducta, ¿sí? Y un hecho muy importante, bueno, y vasoconstricción pulmonar con redistribución del flujo. Eso es en etapas agudas. Cuando es crónica se va. Además, la hipercapnia crónica nos va a dar vasoconstricción sostenida pulmonar, al igual que la hipoxia alveolar. Y a nivel de riñones va a haber liberación de eritropoyetina, lo cual va a condicionar. ¿Qué está haciendo wherever? Mandando mensajes, wherever. Ya dije que aquí yo le ve ahí con su celular. De insuficiencia crónica es la poliglobulia, que además la poliglobulia me da otra cosa. ¿Qué será? Aumento de la viscosidad sanguínea, ¿sí? Tómenlo en cuenta. Bueno, entonces hasta acá sabemos que tiene una bronquitis crónica y que esta bronquitis crónica me está dando datos de, bueno,
Y esta bronquitis crónica pues lo corroboro por laboratorio, como es este caso, pero yo no sé si tenga cor pulmonar. Todo me hace pensar que sí. ¿Por qué? Porque pueden ser dos cosas, como dice el dicho, andar en bicicleta, ser cacarizo y andar en bicicleta, ¿no? Es decir, puede tener las dos cosas. Entonces, para que yo sepa que este cor pulmonale, esta es una radiografía de tórax, ¿qué le llama la atención de esta radiografía de tórax? Ah, está en este, no está en este, perdón, te estaba yo confundiendo con el, por lo allá no te veía bien pero estaba confundiendo con el Leonardo DiCaprio. ¿Esto qué me indica? Hipertensión de la arteria pulmonar. Y esta hipertensión de la arteria pulmonar, ¿por qué está dada? ¿Eh? Aumento de presión. Aumento de presión, sí, por eso se llama presión de la arteria pulmonar. ¿Eh? ¿Cuántas causas conocen ustedes de hipertensión de la arteria pulmonar? Amén. Dolly. Chinese. Ariadna. Te extraño aquí, Ariadna. Bueno, no llega. Vamos a decir patologías cardíacas izquierdas, puede ser. A ver, ¿cómo se llama? Mary, eres Mary, ¿verdad? Mary Giselle, ¿no? Por aumento de volumen. No, mi amor. Es la No, mi amor. Serían los, O sea, los pulmonales cortocircuitos. crónico, cor pulmonar de repetición, sí, pero yo no le estoy preguntando una cosa específica. Vamos a decir que hay Resistencia, una reconstrucción, una... 3. Ya mencioné una, que es patologías cardíacas izquierdas. 2. patologías del parénquima. Bueno, podría ser 4. Patologías del parénquima pulmonar, patologías vasculares pulmonares y la hipertensión pulmonar idiopática. ¿Ok? Por ahí podría haber otra por ahí, pero estas vamos a dejarlas como las más importantes. Como causas de hipertensión de la arteria pulmonar. Para que haya cor pulmonar crónico es sine qua non que haya hipertensión de la arteria pulmonar. Es decir, por ejemplo, yo no sé si ya en cardiología vieron patología cianógena, cardiopatías, mejor dicho, pues sí, cianógenas crónicas que van a ocasionar una hipertensión de la arteria pulmonar. Pero una CIB crónica maltratada, una CIA maltratada, una PCA maltratada, todas esas pueden dar a la larga hipertensión de la arteria pulmonar. Bueno, pero esas no vamos a entrar en detalle. De hecho, ahí los cardiólogos hacen esa clasificación que yo les acabo de decir, pero los neumólogos dicen que si es cor pulmonar crónico, entonces es la causa de la hipertrofia del ventrículo, siempre tiene que ser de origen pulmonar, por eso se llama cor pulmonar. Bueno, pero vamos a dejarla, vamos a hacer un lado las de origen cardiológico y vamos a dejar nada más las de origen pulmonar. Y entonces aquí vamos a quedarnos con parenquimatosas, vasculares y de la idiopática. ¿Ok? Si nosotros, ahora sí, lluvia de ideas, así me la van a contestar así un chorro.
De repetición, ¿no? Que ya lo dijeron desde hace rato. ¿Rápido más? ¿Ya se le acabó la gasolina? Hipertensión arterial. No, hipertensión, güey. Vasculitis secundarias, como por ejemplo lupus eritematoso sistémico, enfermedad de Sjögren, artritis reumatoide, enfermedad de Takayasu, todas esas que me van a ocasionar vasculitis primarias o secundarias a nivel de pulmón, todas estas me van a provocar hipertensión de la arteria pulmonar. De origen parenquimatoso, generalizando dos causas. Eso, obstructivas y restrictivas. Obstructivas y restrictivas. ¿Cuáles las obstructivas? Bueno, se les va incluyendo a bronquitis crónica, enfisema pulmonar, bronquiectasias, asma bronquial. ¿Okay? De estas, las más importantes es bronquitis crónica y luego le sigue enfisema. ¿Y las restrictivas? ¿Cuál? Neumonía intersticial. Neumonías intersticiales difusas. ¿Cuáles más? Deformidades de la caja torácica, fibrotórax, bueno, entonces todas estas van a ocasionar el origen parenquimatoso. Y la hipertensión, pues lógicamente la hipertensión de la arteria pulmonar idiopática, que no se sabe cuál es la causa. Y se va a manifestar con un abombamiento del cono de la pulmón. ¿Ok? Primero, ¿qué importancia tiene conocer esta clasificación? Para tratar Una, para el tratamiento. ¿Qué otra cosa? Patología del cuerpo pulmonar crónico secundaria y aún primaria. Primaria me refiero a que sea idiopática la hipertensión de la arteria pulmonar. El cuadro clínico va a depender de tres cosas: de la causa subyacente. Por ejemplo, en un caso de bronquitis crónica, pues va a tener tos, expectoración, tórax característico, estertores. En un caso de lupus eritematoso, pues las alas de mariposas, nefropatías, dolores articulares, febrículas, mujer joven, etcétera, etcétera. La otra manifestación sería la de la hipertensión de la arteria pulmonar, como por ejemplo dolor del pecho, dolor retroesternal, el complejo de Chávez, un segundo ruido brillante, desdoblado a expensas de la arteria pulmonar, de la válvula pulmonar, etc. Y un tercer grupo de síntomas relacionados a la insuficiencia cardíaca derecha. Estas son las tres tipos de manifestaciones en general. Ok, pero aquí mi pregunta es, bueno, estoy de acuerdo que importa conocerlo porque el tratamiento va a variar. Dos, el cuadro clínico va a variar. ¿Qué más? ¿Qué más va a variar? ¿Quién dijo el pronóstico? El pronóstico. ¿Y por qué me dices el pronóstico? Porque según la... ¿Ya vas a dejar de fumar? ¿Me lo prometes? Así, Madeleine, a ver, antes de... La causa es el grado de hipertensión de la arteria pulmonar. Normalmente, y acá vamos a dividirlo, por eso les digo, vamos a hacer a un lado las vasculares, las cardíacas, izquierdas, y vamos a dejar, e incluso la hipertensión arterial pulmonar idiopática la podemos englobar dentro de las vasculares. ¿Okay? Entonces, en términos generales, las vasculares me dan una hipertensión arterial muy severa. En cambio, las parenquimatosas me dan una hipertensión pulmonar más light. Y como la hipertrofia y la claudicación del corazón derecho depende del grado de hipertensión arterial pulmonar, lógicamente, ¿cuáles son las más graves?
Las vasculares. Nancy, normalmente las vasculares su presión arterial anda en cifras de cuánto? Mayor de 60 milímetros de mercurio. E incluso puede llegar hasta igualar o superar a las sistémicas. Y entonces se vuelve crítica la situación. En cambio, las vasculares normalmente, primero andan por debajo de 60, nunca rebasan las 60. Y normalmente las cifras son entre 40 y 50. 40 y 50 es lo normal. Entonces, son mejor tolerables. Eso es muy importante. Entonces, la sobrevida va a ser mejor para los pacientes que tienen hipertensión pulmonar de origen parenquimatoso. ¿Ok? Entonces, como sine qua non, primero, la causa que me lo va a ocasionar la hipertensión. Segundo, que haya hipertensión pulmonar. Y tercero, para decir score pulmonar crónico, por ahí, pero no eso, Insuficiencia. tampoco. Antes, mucho antes que haya cardiomegalia. Resistencia, ¿qué le pasa al músculo? Y a la larga, entonces, para que digamos que hay cor pulmonale, debe haber hipertrofia del músculo cardíaco derecho. Es un sine qua non. El músculo cardíaco derecho, antes que ocasionarme, y acá hay una diferencia. Esto es muy importante. En el cor pulmonale agudo, en la tromboembolia pulmonar, ¿cómo está el músculo? Es normal. Está dilatado, pero nunca hipertrofiado, porque o el paciente atrofia se requiere tiempo de esfuerzo para vencer la resistencia. En el cor pulmonale agudo no, el tiempo es vital. Y vuelvo a repetir, o se muere el paciente o se cura antes de se disuelve el coágulo y se vence la resistencia. Ahora, ustedes me dijeron, doctor, pero es que usted dijo que el cor pulmonale causa, el cor pulmonale, la tromboembolia pulmonar causa cor pulmonale. Sí, puede causar cor pulmonale por dos circunstancias. Una, porque haya tromboembolias de repetición, y entonces, como decía el diputado, se pone una sombrilla de UDEN para que no esté lanzando coágulos, microémbolos crónicamente, o bien un coágulo grande no logra disolverse y se produce lo que se llama endotelización del coágulo. ¿Entienden esta palabrita? Endotelización es que empieza a formar parte, se mete al endotelio como parte del endotelio, pero por lo tanto deja un chipote, y al dejar un chipote aumenta las resistencias al flujo, y eso se llama endotelización cuando es una TEP crónica, ¿sí? Pero nunca distingamos TEP aguda, como lo que acabamos de ver, de masiva, submasiva y menor, o mayor y menor en el caso de que haya una patología cardíaca previa, ¿sí? Entonces, ¿en qué íbamos? O sea, va así ya. Entonces, no por el hecho de que un paciente tenga bronquitis crónica, ya a la de 12 millones ya tiene cor pulmonar. ¿Qué requiero? Primero que tenga hipertrofia.
Y la hipertrofia, ¿qué otro dato que podría yo encontrar, aparte de la hipertrofia? Isquemia. Y la isquemia generalmente, ¿cómo se manifiesta? Acá en este caso la disnea no es tan importante, el dolor tampoco. Antes de que haya dolor, ¿cómo se manifiesta una isquemia cardíaca? Extrasístoles ventriculares. Se manifiesta por extrasístoles ventriculares. Entonces, voy a encontrar en el electro datos de hipertrofia del ventrículo derecho. Que alguien me cree, yo creo que ya vieron la electrocardiografía, ¿verdad? ¿Quién les da? ¿Quién les da electro? Índice de Lewis menor de más 17. ¿Qué? Bueno, el de Sokolov es más bien para niños. Este es un trazo típico de cor pulmonale crónico. Como ustedes pueden ver, estas típicas ondas P que se llaman pulmonares no son de ramas redondeadas, sino son picudas. Sobre todo se ve en D2, que es donde mejor se puede ver, aunque lógicamente miren acá también B1, B2, B3, ¿sí? Estas típicas P picudas que se llaman en tiendas de campaña, como esas de Hippocydius sius, que habían, tal vez lo han de haber visto en películas, ¿no? Bueno, aquí tienen ondas P. Las ondas P pulmonares siempre son por problema del ventrículo derecho, ¿sí? A excepción de una estenosis tricuspidia. Entonces, ¿qué otro dato tengo? Un eje eléctrico desviado a la derecha. Ustedes pueden ver negativa D1, positiva D3. El eje está francamente en el cuadrante derecho, izquierdo sería, ¿no? O sea, ya sea a menos 180, más 90. ¿Qué otra cosa podríamos encontrar? Como decía la Models, R's altas con imagen de bloqueo de la rama derecha, ¿sí? R's muy altas en B1 y prácticamente las R's se ven en B1, B2, B3, B4, pero otra característica es también encontrar S's profundas en B5 y B6 mayores de 5 milímetros. Por lo tanto, aquí tenemos, entonces este es un típico electro. Acá sí, si yo tengo un paciente que tiene bronquitis crónica, datos de insuficiencia, hipertrofia del ventrículo derecho y las P pulmonares, ya no me queda duda que tienen cor. Y también la teletórax que tiene abombamiento del cono de la pulmonar. Esos son francos datos de cor pulmonale crónico. Y el gol estándar es encontrar un electrocardiograma, ¿sí? Un ecocardiograma, si es que esto me lo dejan pasar. El ecocardiograma es el gol estándar para ver hipertrofia, para ver la falla cardíaca, no para ver bronquitis crónica ni nada de eso. ¿Qué tendría yo que hacer también para estos pacientes? Una hipertrofia, este es el ventrículo derecho totalmente dilatado y con hipertrofia de la pared y un ventrículo izquierdo muy pequeñito, ¿sí? Bueno, y acá no me queda duda. ¿Qué otra cosa? Algo que se puede hacer con el ecocardiograma es medir la presión calculada de la arteria pulmonar. Y entonces, pues si ya veo tiene hipertensión pulmonar, pues lógicamente tiene cor pulmonar. Esto es válido también, por ejemplo, hace poco, por desgracia, tuvimos un paciente
tendrá cosa de unos 3 meses, 4 meses, por cierto, amigo de ahí de nosotros, que llegó por una anemia hemolítica, bla, 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 y ahí nos hizo una tromboembolia pulmonar. Sin embargo, quedaba la duda para el intensivista si era o no. Yo estaba en eso de que si era tromboembolia pulmonar. Afortunadamente, el cardiólogo subió su aparatito, su ecocardiograma, que se puede llevar a la cama del paciente, lo subió y midió la presión de la arteria pulmonar, estaba en 60 milímetros de mercurio, tenía coágulos en tránsito. Por ahí tengo, por desgracia, no sé qué se me hizo, la presión de la arteria pulmonar. Como se puede ver, miren qué hipertrofiado está. Este es ventrículo derecho, este es ventrículo izquierdo, siempre. Pero lo que llama la atención es la hipertrofia del músculo con la de la pared. Normalmente la relación de la pared, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, ¿cuál es, Alexis? Mucho más gruesa la pared del ventrículo izquierdo que la del derecho. Entonces puede ser que se igualen, no sé, y está hipertrofiado. Bueno, ya conociendo que se trata de un cor pulmonar, bueno, ¿y por qué se da la hipertensión de la arteria pulmonar en el cor pulmonar por patologías parenquimatosa? Según de algún artículo que leí, decía que la hipoxemia causa venoconstricción y la venoconstricción es una resistencia al bombeo del ventrículo derecho. Qué gacha, tengo un artículo que leí, nadie leyó mis Sí, notitas. las leí, doctor, pero hay habla mucho de TED y por eso